por eso el día de hoy, acerca de la vida devocional, lo que te quiero compartir es principalmente cuál es. Ya me salí. ¿Cuál es? Si lo puedes poner por favor, el número 5. Porque ya me sacó. El Señor tiene la máxima prioridad. Hay veces que tenemos prioridades, las prioridades son las cosas importantes para nuestras vidas. Pero el Señor no tan solo es una prioridad, es la máxima prioridad. Es lo primero para nuestras vidas. Pero ¿cómo eso, siendo Él la máxima prioridad? Yo te quiero hablarlo de, en esa máxima prioridad, el Señor quiere que vivamos en ese amor al Señor, en ese primer amor. ¿Y qué es lo contrario a ese primer amor? Lo contrario, y te lo voy a decir en 2 palabras, muchas veces es el descontento. ¿Alguna vez has estado descontento? Yo levanto los 2 brazos. ¿Alguna vez te has quejado? Pero fíjate esto y te quiero decir cómo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el Señor hizo milagros, venció sin ninguna lanza, sin ninguna arma militar. El Señor venció al ejército más poderoso de ese tiempo, del tiempo antiguo, al ejército egipcio. A través de 10 plagas quedó devastado Egipto, destruido completamente. Y vieron milagro tras milagro. Cada una de las 10 plagas fueron milagro tras milagro tras milagro. Terminan esos 10 milagros y salen salen de Egipto, y salen aproximadamente más de 2 millones de personas. Salen de Egipto y ahora van a esa tierra prometida. Y paso tras paso tienen contratiempos. El primer contratiempo que tienen es que llegan a como dicen en inglés, a dead end, o sea, que no hay salida. ¿Y cuál es? Que están por un lado entre el Mar Rojo y por el otro lado el ejército del faraón. ¿Y qué dice la gente? Se asusta, se queja. Salimos para que ahora aquí nos vayan a matar, Egipto. ¿Y qué hace el Señor? Hace un milagro, porque divide las aguas de un mar. Y no tan solo eso, las seca el piso y camina y cruzan sobre el Mar Rojo. Y no tan solo eso, las aguas descienden y se termina con el ejército del faraón. Todos ahí mueren. Un milagro, un prodigio. En toda la parte de la Biblia, en ese tiempo, dice la Biblia que Miriam agarra el pandero, la hermana de Moisés, levanta el pandero y juntos, levanta el pandero y empiezan a levantar cántico, porque había liberación, había bendición, ha visto los milagros. Amén. Y vemos esos milagros. Y después de eso, el pueblo de Israel empieza a caminar y camina y llega a otro lugar. Y lo primero y al llegar se encuentran con problemas. Llegan a un lugar y el agua pues son amargas. Entonces se quejan porque están amargas las aguas. Y el Señor las endulza. Pero si ustedes fijan, cada paso del viaje, en cada paso hay descontento. En cada paso hay queja. Y así el pueblo de Dios el día de hoy estamos. Cada paso en nuestras vidas no somos ni mejores ni peores que el pueblo de Israel. ¿Y cómo nos comportamos? Iguales. Cada paso en nuestras vidas vienen problemas, vienen retos que tenemos que enfrentar. Y lo primero que sale de nuestra vida es el descontento, es el desánimo,
es la queja. Todos los interrogantes. ¿Por qué estoy pasando esto? Y te quiero poner el contraste. ¿Alguna vez en tu vida has estado extremadamente enamorado de tu esposo, de tu esposa, o cuando al principio, el principio de tu matrimonio, que estabas enamorado? Quiero hacerte esta pregunta. Y uno dice, bueno, ya está medio nublado eso, esto fue hace mucho tiempo. Pero ándele, todavía aquí nomás, se ve que está dando la clase de matrimonio, aquí dice todavía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás extremadamente enamorado, apasionado, ¿te quejas? No hay nada. ¿Te molesta algo? No. Todo es ¿por qué? Porque estás enamorado. Entonces, una de las señales que uno no está enamorado es el descontento y la queja. Wow. ¿Te fijas? Entonces, como pueblo de Israel, el Señor había hecho milagros. Yo veo aquí, cada uno de nosotros somos milagros vivos. Veo a Alex, veo allá a Jacinto, otro milagro. Veo milagros por donde quiera. Veo ahí a Nancy. O sea, personas que han estado hospitalizadas, personas que han estado luchando entre la vida y la muerte. Nuestra hermana Modesta, mamá de Esperanza. ¿Cuántas personas? Milagro tras milagro. Pero muchas veces, sí, el Señor hizo un milagro, pero todavía esto no me gusta y todavía no lo otro. Y el problema es, te voy a decir, de que muchas veces vemos todas las bendiciones, los milagros que Dios hace y no nos satisface. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Quieres vivir una vida perfecta? ¿Quieres no tener absolutamente nunca nada, ningún problema? Si Jesucristo, siendo Dios hecho carne, vivió problema tras problema, ¿y qué Él hizo al Señor? Dime una ocasión que Jesús se haya quejado. Nunca. Él habló y decía las condiciones de las personas, pero no como queja. Al contrario, cuando vio a la gente, dice que les dio compasión porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión, pero no se estaba quejando. No los estaba. A los únicos que trató más duro fue a los fariseos. Y que les dijo serpientes o sepulcros blanqueados. Porque era lo que eran. Muertos. O sea, solamente con pura regla. Pero te fijas, el Señor Jesús nunca, absolutamente nunca hubo descontento. Nunca se quejó. Por eso el día de hoy te pregunto, ¿estamos enamorados del Señor? ¿Cómo sabemos si estamos enamorados? ¿Estoy descontento? A lo mejor tú me dices, no, pero si usted supiera, si usted estuviera en mis zapatos, a ver si te diría si no estoy descontento. ¿Cómo no voy a estar descontento? Mire todo lo que pase. Sí, yo no estoy diciendo que no hay problemas. Que no hay problemas. Claro que hay problemas. Mira el pueblo de Israel, cada lugar que estaban en el desierto donde hay agua. Y donde no había agua, de la piedra el Señor saca agua. De donde hay alimento y día tras día el Señor abría los cielos y caía el maná. ¿Qué es esto? El pan del cielo. Literalmente el pan les caía del cielo. Literalmente. Entonces, ¿qué son esos milagros? 40 años comiendo de gratis. Imagínate eso.
Ni tenían que ir a Walmart, ni a Sam's, ni a nada de eso. El Señor les daba el pan y ya, pues, después de un ratito, pues ya se cansaron del pan y se quejaron del pan. Y hasta que entonces ahora les doy carne, hasta que se les salga por la nariz. Y ahora se quejaban porque también se les salía por la nariz. ¿Te fijas? Pero por todo se quejaban. Por eso el día de hoy te pregunto, ¿estamos como el pueblo de Israel? Que por todo nos quejamos, que por todo estamos descontentos, que por todo queremos entonces vivir una vida perfecta, que nada tener ningún problema. Y la situación que realmente necesitamos, que realmente necesitamos es de que precisamente necesitamos poner al Señor Jesús como nuestra máxima prioridad. Como nuestra máxima prioridad. Entonces, te voy a decir, es posible aún ser fructífero, ser miembro de la iglesia, servir en la iglesia y aún así poder estar descontentos, poder estar quejándonos. Y yo quiero que lo veas esto mismo en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Y quiero que mires una palabra que el Señor no le habla a cualquier persona, le habla a la iglesia. Y le habla a la iglesia de Éfeso. Y esta es una palabra que creo que también, esto es una palabra no tan solo para la iglesia de Éfeso, que creo sin lugar a dudas que es para la iglesia de Mundo de Fe McKinney. Y le dice, vamos a leer lo que dice, yo sé todo lo que haces. El Señor sabe todo lo que hacemos. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Dos cosas, qué hermoso. Entonces, Éfeso era una iglesia que trabajaba, que servía y que tenía paciencia. Eso no es fácil. ¿Son cualidades buenas? Son cualidades buenas. El que tú estés aquí, eso demuestra un compromiso. No cualquiera viene el miércoles. Entonces, por eso, mira, esta iglesia, Éfeso, hacía cosas muy buenas. Te voy a decir algo. Tú estás haciendo cosas muy buenas. Muchos de ustedes sirven en esta iglesia. Gracias. Así. Por eso dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Entonces puedes decir, por eso es que no aguanto a un lado. Bueno, eso no es el punto, ¿verdad? Pero dice, sé que no toleras a la gente, eso es juego, ¿verdad? Pero no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Verso 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Aquí a mí me encanta esta palabra porque aún has sufrido, aún has padecido, has pasado por cosas difíciles por el Señor. Y el Señor nos está diciendo, yo he visto esto, tu trabajo, tu paciencia, que has seguido adelante, que has visto a los que realmente dicen que son y no son. Y he visto que has sufrido porque sigues queriendo hacer las cosas buenas. Y eso creo, sin lugar a duda, que muchos de nosotros en eso estamos. Y luego dice, verso 4, pero tengo una queja en tu contra. Cuando estoy hablando de quejas, esta es la única parte donde encontré hablando de Dios, pero ahora de Dios para nosotros y para esta iglesia. Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En otra versión, en la Reina Valera 60, dice, porque han perdido su primer amor. Pero no me aman como al principio, pero no me aman a mí. Pero si no amamos al Señor, pues tampoco vamos a amar a la gente. Eso, ahora, pero es iglesia. Estamos trabajando para el Señor. Estamos sirviendo. Estamos aún sufriendo.
pero aún así has perdido el primer amor. Ya no me amas como al principio. Verso 5. Mira hasta dónde has caído. Entonces, significa, sí amamos al Señor, pero no como el principio. Eso es caer. Es mucho más que un pecado, mucho más que estoy cayendo en pecado. No, el simple hecho de no amar al Señor primero, eso es una caída. Ahí dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Wow, que el Señor bendiga su palabra. Entonces, aquí el Señor dice, cuando el Señor dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Lo que está tratando el Señor de decirnos es de, has dejado de atenderme a mí primero. Ya no es tu amor genuino, pasando ese tiempo de calidad con el Señor. Ahora te voy a poner este ejemplo. ¿Qué realmente, sinceramente, es lo que más amamos? Te voy a decir, lo que más amamos es lo que gastamos más dinero, es lo que pasamos más tiempo. Eso es lo que amamos. Amén. Eso es lo que amamos. Donde está nuestra vida, es lo que amamos. Creo que en el pasado les he dicho, yo recuerdo que estaba de novio con Julia y algo que vivíamos como a unas 5 millas de distancia. Y recuerdo que había pasado un día que no la había visto y la quería ver. Y yo tenía una bicicleta de 20 cambios, esa de carreras de 20 cambios. Entonces, agarraba la bicicleta y ahí voy. Y ahí voy atravesado y directo. Llegaba a la casa de ella y estaba todo empapado de sudor. ¿Y qué quería? Nada más pasar tiempo con ella. Nada más. ¿Por qué? Por estar enamorado. Lo que uno hace, todas las cosas que uno hacía. ¿Por qué? Porque uno está enamorado de aquella persona. Y aquí el Señor nos dice, ya no me amas como al principio. Te voy a decir, yo cuando recibí a Cristo, todos los días, era un tiempo de avivamiento en la iglesia. Todos los días yo iba a la iglesia. Todos los días. Y cuando en el pasado yo no quería ir a la iglesia. Entonces Cristo tocó mi vida, me llenó y ahora iba todos los días. ¿Por qué? Porque estaba enamorado del Señor. Y si el día de hoy, toca iglesia, no tengo ganas. Descontento, queja. Y pues, ¿que eres cristiano? Claro. Que si amas al Señor, sí. Pero no lo amas como al principio. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ama, uno se hace todo lo que sea necesario. Y aquí la clave es que dice arrepentimiento. Pongan el verso 5. Dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Porque es más allá que yo me acerco a Dios para que Él me bendiga. Es más allá que ahora Él es mi Padre, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. En Él encuentro paz, en Él encuentro dirección, encuentro el sostén. No hay condenación en el Señor. Es una bendición. Con Él quiero estar, con Él quiero platicar, con Él necesito buscar al Señor constantemente. Amén. Entonces, ¿y qué tengo que hacer entonces? Pues
quizás haces, y tú puedes decir, no, yo me levanto a orar con compañeros de oración, qué bueno. Pero aparte de orar con tu compañero de oración, tú oras en forma personal. Necesitamos tener nuestro tiempo personal con el Señor. Necesitamos tener ese tiempo confidencial con el Señor. Te voy a decir, y esto lo he visto, una de las prácticas generales para mucha gente en la iglesia. Cuando buscan a Dios, el único momento es el momento que llegan y se aparezcan aquí en la iglesia. Fuera de la iglesia, no se lee la Biblia, no se ora, es el trabajo, es todo eso, y nada más el ratito que uno viene aquí. ¿Eso es amar a Dios? ¿Eso es poner a Dios primero? No. Poner a Dios primero es todo el día, es todo el tiempo. Es buscar al Señor, buscar la dirección, es seguir platicando con el Señor, tener esa constante relación. ¿Y qué tengo que decir? Tengo que arrepentirme. Señor, cambio mi forma de pensar a que ahora nada más te voy a buscar en emergencias, te voy a buscar por mi conveniencia. No, más que eso, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia la paz de Dios nos llena completamente. Porque en su presencia de veras tenemos todo lo que necesitamos. Entonces es tan importante que cada uno de nosotros busquemos al Señor constantemente. Que lo busquemos, como te estoy mencionando. Y aún siendo fructífero, tenemos que buscar al Señor y tenemos que arrepentirnos. Segundo, en Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Aquí Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Entonces, y la pregunta es esta: ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos o a quien no vemos? Hay un dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como no lo vemos, no lo apreciamos, no lo sentimos. Eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que hemos vivido. Entonces, ¿alguno de nosotros ha visto a Dios con sus ojos físicos? No, ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios si no lo he visto? ¿Cómo puedo entonces realmente amar al Señor o volver al primer amor? Y la pregunta es: cuando recibiste a Cristo, cuando el Señor te llenó, cuando estabas en tu primer amor, ¿habías visto con tus ojos físicos al Señor? ¿No? ¿Y lo amabas? Claro que sí. Y cuando uno ama, ¿qué hace uno? Uno se compromete. ¿Sí o no? Uno se compromete. Uno vive una vida comprometida con el Señor. ¿Por qué? Porque amo. Es un resultado de que el Señor ha venido a mi vida. Entonces lo amo, lo sirvo. Yo recuerdo en todas las áreas. Me acuerdo que pues yo recibí a Cristo de estudiante. Yo no trabajaba. A mí mis padres me daban el dinero que yo necesitaba para la semana. Entonces, y recuerdo que cuando iba a la iglesia, yo buscaba las moneditas más chicas para dar. ¿Yo daba? No. Señor tocó mi vida, y ¿qué empecé a hacer? Aún de lo que me daban, empecé a dar mucho más del 10%. ¿Por qué? Ay, me voy a quedar sin dinero. Para nada me preocupaba eso. ¿Pero por qué? Porque todo es del Señor. Todo le pertenece. Cambió mi forma de pensar. ¿Por qué cambió mi forma de pensar? Porque hubo un arrepentimiento. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, te voy a decir: ay, voy a ir a la iglesia. Ay, no vayas tanto. Hace unos años, teníamos grupos de hogar,
Y luego supe de una persona en un grupo de hogar que estaba diciendo, sí, está bien que vayas a la iglesia, pero no vayas tanto. ¿Cómo es posible que digas no vayas tanto? Aquí dice, el primer mandamiento es darlo todo. Y es todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Entonces, ir a una reunión es darle tanto. ¿Me entiendes? Entonces es importante que podamos decir, por eso venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque de veras, y personas me lo han dicho, cuando este año tuvimos reunión todas las noches por 14 días. Hay personas, ay, qué bonito se siente tener reuniones todos los días. Yo sé lo que es eso. Y es algo precioso. ¿Por qué? Porque te anima, te levanta. En la historia de la iglesia, mira donde ha habido avivamientos. Y en donde hay avivamientos, empiezan a haber reuniones todos los días. En Pensacola, Florida, hubo un avivamiento todos los días. En Toronto, Canadá, hubo un avivamiento todos los días. Y vemos todo eso. ¿Por qué? Porque hay una intensidad, hay un fuego, hay un amor, hay un deseo, hay una necesidad, hay un compromiso. Yo me comprometo con el Señor. Entonces, el compromiso o también la oración es el yugo devocional. Entonces, por eso te estoy diciendo, si pasas tiempo con una persona, empiezas cada vez más a amarla. Amén. Te empiezas a acostumbrar. Si pasamos más tiempo con el Señor, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a amar más. ¿Me entiendes? ¿Cómo crece ese amor? En la presencia del Señor. Por eso, venir a la iglesia es importante, importantísimo, pero es insuficiente. Por un ratito a la semana, necesitamos más. Y necesitamos este tiempo donde estamos todos juntos, pero también necesitamos el tiempo solos con el Señor. ¿Me entiendes? Porque es una relación individual, personal, donde ahora yo estoy llegando con el Señor y yo me estoy comprometiendo. Y entonces, amar al Señor es preferirlos siempre a Él. Con todo nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Significa con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, donde yo estoy deseando ahora estar en la presencia del Señor. Con mi esfuerzo viniendo a la iglesia, haciendo todo lo posible para servir al Señor. Te voy a decir, ya cambia la cosa. Ahora trabajo y ya no, ay, tengo que ir al trabajo. No, Señor. Gracias que el trabajo, tú me lo has dado, el trabajo es tuyo y ahora yo te quiero servir en el trabajo. Y ahora, entonces ya todo lo vemos a través del Señor. Mi trabajo es a través del Señor, mi casa es a través del Señor, todo es a través del Señor. Ahora, y si hacemos eso, ¿vienen problemas difíciles? Sí, pero no hay descontento, no hay queja. No sé qué pasa, pero yo sé que mi Dios vive. Y yo sé que si resisto, o sea, va a pasar todo eso. Y juntamente con la prueba viene la salida. ¿Y qué es el que no está contento? Y tú no dices que me amas. Mira nomás. Mira, si me amaran, ¿por qué dejas que todo esto me pasa? Quejándome y criticando y echándole la culpa a Dios y echándole la culpa a todo el mundo. ¿Vivimos en el primer amor? Eso no es el primer amor. El primer amor es buscar al Señor, es arrepentirse de la queja, del descontento y entonces con todas nuestras fuerzas seguir al Señor. Y quiero que veas por último Salmo 132, versos 5 al 7. Mira lo que decía David. Decía esto: hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Él estaba buscando un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Me encanta David, cómo se expresa, para el poderoso. Dice, oímos que el arca estaba en Efrata,
Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vamos al santuario del Señor. Adoremos al pie de su trono. Adoremos al pie de su trono. Entonces, en el verso 5, donde dice, vamos hasta que encuentre un lugar. Nos habla de darle un lugar al Señor en nuestra vida devocional. Tenemos que darle lugar. Tenemos que darle un espacio. Tenemos que darle un tiempo. Primeramente en nuestra vida devocional. La palabra devoción es que yo estoy dedicando. Estoy dedicando mi vida al Señor. Estoy dedicando ese tiempo. Te voy a decir, si tú cuando oras cuando vas en el carro, qué bueno que lo hagas. Pues eso es suficiente. No. En inglés, el manejar y el hacer, eso se le llama en inglés multitask. ¿Qué significa? Que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo, ¿te concentras bien en algo? No. No nos estamos concentrando. ¿Por qué? Porque nuestra atención está dividida en varias cosas. Entonces, no. ¿A ti te gustaría en alguna ocasión estar hablando con alguien y cuando estás hablando con alguien, en lugar de mirarte a la cara, nada más está mirando para allá? ¿Te gustaría hablar así? Hasta, mírame, o te enojas y te molesta. Oye, pues qué, o sea, significa que hay otra cosa más importante. Es importante que me veas. Es importante. Entonces, por eso, si oramos manejando, perfecto. Qué bueno. Es mejor que estés orando que estar haciendo otras cosas. Pero es importante dedicarle el tiempo personal, individual con el Señor. Entonces, donde le estamos viendo, y aquí dice, hasta que encuentre un lugar. En el corazón de David todavía ahí no había construido el arca, el templo. Y el Señor no se lo permitió hasta que vino su hijo Salomón, que él construyó el templo de Salomón. Y durante el tiempo de David, lo que tenía era el tabernáculo de David, que era una tienda de campaña donde estaba el arca del pacto, que estaba ahí la presencia del Señor. Entonces, pero él no tenía ese templo, pero aquí estaba diciendo, hasta que encuentre un lugar. Tenemos que encontrar un lugar para estar en la presencia del Señor. Como iglesia, este es el lugar que Dios nos ha asignado para estar en la presencia del Señor. Pero también tenemos, te voy a decir, ahora el creyente es el templo del Espíritu Santo. Y el lugar físico puede ser cualquiera, mientras el creyente se disponga a tener esa comunión íntima con el Señor. Por eso ahora podemos tener esa comunión, porque tú y yo somos el templo del Dios vivo y podemos hablar con el Señor, tener comunión, pero es importante que lo hagamos. Hay veces de que no lo hacemos porque nos sentimos cohibidos, nos sentimos peleados porque nos condena tantas cosas que hemos hecho. Pero de veras, en el Señor, dice la palabra en Romanos 8:1, en el Señor no hay condenación para los que son de Él. Entonces, te voy a decir, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero si estás aquí, ha habido un momento en tu vida que Dios ha tocado tu vida. Gracias a Dios. Y tú puedes decir, yo conozco a Dios. Qué bueno. Tú puedes decir, yo soy cristiano. Sí. Leo la Biblia, pues a lo mejor no todos los días, pero pues sí la abro, la desempolvo de vez en cuando. Y vengo a la iglesia. Y tú puedes decir, hasta soy diezmador. Qué bueno. Pero mi pregunta el día de hoy, ¿hay queja? ¿Hay descontento? Si hay queja o descontento, esos son síntomas de que no estamos viviendo el primer amor.
somos cristianos y yo no dudo en lo más mínimo. El pueblo de Israel era pueblo de Israel, era pueblo de Dios, y se quejaban. Pero nada más pasó esto: tanto terminaron quejándose que ninguno de ellos cumplió el propósito que Dios tenía para ellos. Dios quería que ellos entraran a la tierra prometida, y en lugar de eso, ese pueblo, por su incredulidad, por su queja, por su descontento, se quedaron en el desierto, porque en todo siempre estaban renegando. El día de hoy, con todo mi corazón y con todo el respeto, deja de renegar, deja de estar descontento, deja de estar porque no te han salido las cosas al 100%. Gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho. Yo siempre que pasa algo, oigo una noticia y siempre trato de buscar algo bueno en todo eso. Hay veces que personas me dicen, es que tuve un accidente, tuve esto, y empiezo a escuchar todo eso y le digo, gloria al Señor, porque en medio de ese accidente el Señor te protegió. Y dice, yo me estaba quejando del accidente, yo estaba viendo el Señor, porque te pudiste haber muerto, porque pudo haber pasado otras cosas. No, gracias a Dios por la protección. Pero te fijas, es la tendencia a pensar lo negativo, a pensar el descontento, a pensar la queja. Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, ahora quiero pasar tiempo contigo y quiero enamorarme de ti, y quiero, Señor, aprender a no estar descontento, a no quejarme de ti. Escúchame, no te quejes de tu esposa y de tu esposo o de tus hijos, pero estoy teniendo problemas. Sí, yo no lo niego, pero en lugar de estar ese descontento y esa queja con todo mundo, díselo al Señor. Entonces al Señor le puedo decir que estoy descontento. Sí, al Señor se le dice todo, porque ya lo sabe. Al Señor dile todo, pero no se hable y hable tu descontento, tu queja y todo eso. Amén. Esta iglesia, Mundo de Fe, Maquini, así como la iglesia de Éfeso, el Señor ha visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu sufrimiento, ha visto todo eso. Pero una cosa tengo en contra tuya, que has dejado tu primer amor, ese tiempo de enamoramiento, ese tiempo de acercamiento, ese tiempo. Y si tú nunca has estado verdaderamente enamorado del Señor, es tiempo que lo hagamos. ¿Y cómo puedo hacer? Pedirle perdón al Señor por mi descontento, por mi queja, y decirle al Señor, hago un pacto contigo, que ahora me voy a acercar a ti, que te voy a buscar. Y pasando tiempo con el Señor, nuestro amor va a crecer por el Señor. Te voy a decir algo: los mejores momentos que yo tengo con el Señor, paso momentos preciosos en la iglesia, pero mis mejores momentos es yo solo con mi Señor. Sinceramente, cantidad de veces le he dicho al Señor, Señor, qué rico es estar aquí contigo, porque solo que me quito mi mente y empiezo a enfocarme en las otras cosas, vienen tantas cosas, pero qué hermoso es poder pasar este tiempo contigo, poder llenarme de ti. Mi mejor momento es con el Señor. Si tu mejor momento es en otra cosa, de veras, el Señor quiere llevarnos a ese primer amor. Amén. Ponte de pie, por favor.